Sí, bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Aldo Blume Rocha, soy profesor de la asignatura Interpretación Constitucional y Derechos Fundamentales y también magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica del Perú, ¿no? Y vamos a hablar sobre los alcances constitucionales de la ordenanza que sugiere poner medidas de vacunación y exigir el carnet de vacunación para el ingreso a determinados locales. ¿Puede un regidor, mediante una ordenanza, restringir el ingreso a locales como restaurantes, conciertos, teatros a personas no vacunadas? En caso no, ¿qué clase de norma podría hacerlo? En cuanto a la primera pregunta, yo considero que esta es una pregunta que tiene que ver con lo que se llama pues el principio de reserva de ley en la limitación de derechos fundamentales. Ahí habría que aclarar que un regidor solo no lo podría hacer, porque un regidor es parte de un colegiado, que es el Consejo Municipal, y es el Consejo Municipal quien puede dictar una ordenanza, que es una norma con rango de ley que eventualmente sí podría restringir derechos fundamentales. Sin embargo, hay algunos autores que señalan también que este principio de reserva de ley hace referencia exclusivamente a normas de rango, a leyes aprobadas por el Parlamento, ¿no? Más allá de eso, particularmente yo considero que sí podrían establecerse algunas limitaciones, obviamente, limitaciones que superen el test de proporcionalidad e inspiradas en la protección de otros derechos fundamentales, ¿no? Pero solamente mediante ordenanza, porque esa es la norma con rango de ley que corresponde al nivel local. ¿Qué derechos estaría vulnerando esta medida? Para garantizar el derecho a la salud, ¿es necesario restringir otros derechos? ¿Esta medida pasaría por un test de proporcionalidad? En cuanto a la segunda pregunta sobre los derechos que estarían siendo vulnerados, bueno, ahí tenemos varios derechos, ¿no? Por un lado podría ser, en el caso de personas que a lo mejor decidieran no vacunarse por razones religiosas, pues estaría vulnerando la libertad de religión, ¿no? También el libre desarrollo de la personalidad en la medida en que hay personas que quieren hacer, en la medida en que estas ordenanzas abarcan muchas veces actividades que tienen que ver con el esparcimiento o con lo que, bueno, muchas actividades de entretenimiento, se les estaría impidiendo hacer esa actividad, obligando a las personas a vacunarse, ¿no? Y también podríamos hablar de una afectación pues al derecho al derecho a la integridad, ¿no? Si es que se está forzando a las personas a pasar por la vacunación. Claro, pero son restricciones que finalmente tendrían su razón de ser en la protección del derecho a la salud pública, ¿no? Es decir, finalmente lo que todos queremos es que eh, podamos superar esa crisis de salud pública y para eso es importante promover la vacunación. Entonces, una manera de hacerlo es restringiendo el acceso a estos locales, ¿no? Sobre si esta medida pasaría un test de proporcionalidad, a mi entender, y esto, bueno, es algo muy particular, ¿no? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque recuerden que el test de proporcionalidad involucra tres pasos, ¿no? El primero es la idoneidad, que sí que en ese primer paso creo que si lo cumple, y la idoneidad, su principio de idoneidad quiere decir que sea una medida que, si bien restringe un derecho fundamental, lo hace para proteger o para optimizar otro derecho fundamental, ¿no? En este caso, se estaría restringiendo el acceso a determinados establecimientos con la intención, ¿con qué intención? La intención de preservar la salud pública. Entonces, sí cumpliría su principio de idoneidad. A mi entender, el problema estaría en su principio de necesidad, ¿no? Su principio de necesidad hace referencia a que si no es posible alcanzar el mismo objetivo con medidas que sean menos restrictivas de los derechos fundamentales, ¿no? En este caso, se está optando por exigir el carnet de vacunación, cuando, por ejemplo, podría haberse optado en todo caso por exigir una prueba molecular negativa, ¿no? Sí, hay otro tema, pues, otro tema que creo que además en nuestro medio, a diferencia de lo que puede ocurrir con otras realidades, puede resultar pues particularmente, sí podría decirse que podría ser particularmente complicado, ya que la vacuna pues no alcanza a todas las edades, ¿no? Hay personas también que optan por no vacunarse y no necesariamente la vacuna pues está
al alcance de todos, ¿no? En ese sentido, podríamos decir que es una práctica discriminatoria, ¿no? A diferencia de lo que puede ocurrir tal vez sí superaría el test de proporcionalidad en otras realidades, ¿no? Como pueden ser a lo mejor en Estados Unidos o en Europa, donde sí hay una plena disposición de vacunas, ¿no? Pero claro, igual habría que hacer el análisis del test de proporcionalidad en cada caso, ¿no? ¿Los negocios privados podrían optar por la misma medida en la política de sus locales? La tercera pregunta tiene que ver con los negocios privados podrían optar por la misma medida en la política de sus locales, ¿no? A ver, si bien es cierto que los negocios privados bajo el derecho fundamental de libertad de empresa tienen libertad de organizarse y de decidir qué bien o qué servicio ofertan, ¿no? Eso no los libra de no incurrir en prácticas discriminatorias, ¿no? Y al menos bajo mi punto de vista, el rechazar atender a una persona en un bar o un restaurante por el hecho de no portar el carnet de vacunación, ¿no? Dado las restricciones que hay bueno, que ha habido o las dificultades que ha habido para vacunarse en nuestro medio, considero que plantearía los mismos problemas en el test de proporcionalidad que he señalado anteriormente, ¿no? Desde mi particular punto de vista, creo que tal vez debería optarse por una restricción menor en todo caso, que es la exigencia, por ejemplo, de una prueba que indique que la persona no tiene o no está infectada con el COVID, ¿no? Quisiera agradecer a Jesuit Veritas por promover este espacio de debate y de reflexión, ¿no? Siempre es importante que el hecho de que estemos en una crisis sanitaria no nos haga olvidar que no quiere decir que tenemos necesariamente que renunciar a todos nuestros derechos fundamentales, sino que hay que siempre evaluar, debatir y reflexionar sobre qué medidas son posibles y siempre ejerciendo la debida ponderación entre derechos, ¿no? Y bueno, esperando que podamos superar pronto esta crisis y pronto podamos nuevamente ejercer a plenitud nuestros derechos fundamentales.